en quién hemos depositado nuestra confianza. Le servimos a un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios que nos ayuda en cada circunstancia, en cada momento. Y se me hace a mí un poquito ilógico, fuera de todo pensamiento, que los hijos de Dios, la iglesia, esté atemorizada. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Entonces, en esta situación yo no puedo entender que un hijo de Dios esté atemorizado. Digo atemorizado al punto de no querer ni salir a abrir la puerta. Si no conociéramos al Dios que conocemos, entonces estoy de acuerdo. Pero conocemos a un Dios de poder, conocemos a un Dios que sana, conocemos a un Dios que restaura, conocemos al Todopoderoso, sabemos y hemos depositado nuestra plena confianza en Él. ¿Y por qué nos preocupamos demasiado por todo esto? Si el Señor, si Dios tiene a sus hijos guardados, Dios nos guarda de toda situación. Hay dos salmos que me imagino que los que nos ven en casa y aquí nosotros no lo sabemos, muchos de memoria, otros no, pero son unos salmos muy famosos y son dos salmos que yo creo que en este momento toda la gente los está orando y leyendo, pero el problema es que la iglesia, los hijos de Dios, leemos algo y no creemos lo que estamos leyendo porque no lo estamos viviendo. Y es ahí donde mis acciones como hijo de Dios no concuerdan, don't match con lo que yo estoy hablando, porque si yo hablara de confianza y de lo que vamos a hablar y me resguardo en mi casa y no quiero salir, entonces ¿en quién he creído? Entonces ¿de qué estoy hablando? Hay que vivir lo que hablamos, hay que practicarlo. Entonces el Salmo 91 sin duda es un salmo que nos da mucha confianza, que nos da muchas promesas. El Salmo 23 también. Pero vamos a empezar con algo bien sencillo. Bíblicamente, ¿qué es confianza para ustedes? ¿Qué significa confianza? Es tener la plena, es tener la plena certeza de que la presencia de Dios es tan efectiva en nuestros corazones que a pesar de las circunstancias podemos descansar en Él y tener paz en medio de la tormenta. Conocemos ese hermoso canto que podemos tener paz en medio de la tormenta. Todos yo creo que nos hemos visto involucrados en una tormenta. En estos momentos esta situación es una tormenta. Pero sin Dios es imposible ver en medio de la tormenta. Pero con Dios podemos ver en medio de la tormenta. Y no solamente ver en medio de la tormenta, sino salir de la tormenta en victoria, en el nombre del Señor Jesús. Si leemos el Salmo 91, voy a abrir mi Biblia. El Salmo 91, lo vamos a hacer rápido, no quiero tomarles mucho tiempo. El Salmo 91 del 1 al 3 dice, leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es abrigar o habitar al abrigo del Altísimo? Es un lugar de refugio que nos provee seguridad, descanso, confianza, pero también obediencia y responsabilidad para con el Altísimo. Y a la misma vez recibimos protección, cuidado contra Satanás y sus enemigos. La escritura que leyó el hermano y las dos hermanas estaban hablando de protección, de que Dios cuida a su pueblo, de que Dios protege a su pueblo. Si nos vamos atrás un poco en el libro de Éxodo y nos acordamos cuando Moisés, el Señor le ordena a Moisés que saque al pueblo de Israel. Yo sentí que me cayó algo ahorita. Cuando el Señor saca a Moisés del pueblo de Israel y salen de Egipto,
Dice la palabra, muchos estudiadores de la palabra dicen que de Egipto a la tierra prometida, la distancia caminando era de 11 a 13 días. Pero se convirtieron 40 años. ¿Por qué se convirtieron 40 años? Por la rebeldía del pueblo, la desobediencia del pueblo. Y dice la Biblia, si usted ha leído la historia, el libro de Éxodo, que me imagino que sí, dice que la generación que salió no fue la que entró, si entraron otras generaciones nuevas. Duraron 40 años dando vueltas en el desierto. A pesar de que eran rebeldes, desobedientes, adoraban imágenes, Dios siempre cuidó de ellos por los 40 años. Y hasta la fecha sigue haciendo. Dice la palabra, y esto a mí se me hace algo impresionante, algo hermoso, porque dice la palabra que en la noche un fuego, no solamente, no sé cuántos de ustedes han estado en un desierto, en la noche los desiertos son fríos. Pero dice que una columna de fuego los iba alumbrando. No solamente los iba alumbrando para que se dieran cuenta dónde iban caminando, dónde estaban, sino les proveía calor. Fíjense qué tan hermoso es Dios, que era un pueblo rebelde, pero aún Dios seguía cuidando de ellos. Dice que de día, si hemos estado en el desierto de día, es un calor insoportable, el sol quema en un desierto. Pero dice la palabra también que había una nube que caminaba con el pueblo de Israel para cubrirlos de ese sol, de esa temperatura. La Biblia, lo que voy a decir ahorita, la Biblia no lo registra, pero lo digo yo, por convicción propia, porque si Dios pudo poner esa nube arriba de ellos, yo estoy seguro que hasta rocío de agua les caía para refrescarlos. Pero eso es lo que hace Dios. Y luego dice, volvemos al Salmo 91 del 4 al 6 y dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Cuando leemos y dice que sus alas, yo creo que todos hemos visto cómo una gallina abre sus alas, extiende sus alas y con sus plumas protege a sus polluelos. Es de la misma forma, si usted ha visto un águila, otro tipo de ave, extiende sus alas, las abre, las extiende, se ancha para cubrir a sus polluelos, a sus crías. Así Dios nos mira, así Dios nos quiere cubrir. Pero hay algo muy hermoso, algo que yo lo desconocía hace años, y yo les comentaba a los hermanos en la radio, que un día yo me estaba, creo que era un sábado, no recuerdo, sábado o domingo, era en verano, yo me estaba bañando, y yo sentí una necesidad enorme de orar. Y yo creo que todos hemos sentido esa necesidad en algún momento de ahí en ese momento ponerte a orar. No sabes por qué es lo que esté pasando, pero sientes ese deseo, esa necesidad de orar. Entonces yo terminé, yo creo que ni bien me bañé, salí de la regadera, me puse lo que encontré y me puse a orar mientras mi esposa seguía arreglándose. Entonces, como era verano, el AC no estaba enfriando muy bien en mi cuarto. Lo primero que se me ocurrió a mí, hermano, para refrescarme la cara, la cabeza y secarme el sudor de la cara, fue agarrar la toalla con lo que yo salí del baño y me la puse cubriéndome la cabeza porque estaba mojada la toalla para que me refrescara la cabeza. Y el Señor me empezó a hablar del manto
del manto que los judíos usan. Yo había visto ese manto, pero yo jamás me iba a imaginar en la vida lo que el Señor me empezó a enseñar, a revelarme del manto. Y me empezó a enseñar por un buen tiempo qué es lo que representa el manto. Y cuando Él me estaba enseñando sobre lo del manto, porque fueron como 8 meses que el Señor me venía hablando, me venía diciendo y me enseñaba, y yo me hacía bolas y el Señor, no entiendo esto, y me revelaba y me daba. Total que pude encontrar lo que el Señor quería enseñarme. Cuando dice la Escritura que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, les voy a explicar qué es exactamente lo que está diciendo en el versículo 4. Los judíos, hasta este tiempo, no solamente antes, ahorita mismo, tuve la oportunidad, el privilegio de ir a Israel hace 5 años. Y a mí se me hacía poco raro, no entendía, porque niños de cualquier edad, hombres de cualquier edad, les colgaba abajo de sus ropas unas barbitas. Y es que ellos traen puesto con ellos el manto. Desde que ellos se levantan, usan ese manto. Toda la vida traen ese manto puesto abajo de sus ropas. Para ellos es algo sagrado el manto. Entonces el Señor me explicaba, fíjese que en el manto hasta el color del hilo tiene que ver. Los colores del manto tienen que ver, el blanco, el azul y el color oro. Tiene 4 esquinas, hay mantos de diferente largitud. El Señor Jesús usaba manto. En los tiempos del Señor Jesús se usaba, todo el mundo usaba mantos. Hay mantos de diferentes tamaños, pero todo el mundo usaba mantos. Yo tengo mi manto personal, pero mi manto es pequeño, no me cubre hasta abajo, no es un manto pequeño. Tuve que comprarme un manto cuando fuimos a Israel porque el Señor me estaba hablando mucho del manto. Entonces en el manto el Señor me enseñaba que las barbitas que nosotros le llamamos los hilos colgando, cada sección de esa tiene el hilo diferentes vueltas de hilo y forman nudos, y cada sección de eso tiene diferentes nudos con diferentes números de vueltas. Tal vez para usted y para mí pues no tiene ningún sentido, y para mí no tenía ningún sentido, pero cuando va uno a conocer más de las costumbres de los judíos y cómo los judíos viven y cómo es su vida, nos damos cuenta que en el alfabeto hebreo los números representan letras. Conforme a los nudos representa un número y un número representa una letra. No le voy a hacer, esto es una enseñanza muy larga, pero no voy a hablar del manto. Solamente le quiero explicar por qué. ¿Por qué estoy hablando del manto? Para decirle exactamente lo que el Señor está diciendo en este versículo. Cuando usted hace suma de todas las barbitas, los nudos y las cuantas bolitas, porque se hacen unos nudos con ese hilo, y dependiendo el número de vueltas de cada nudo, se hace la suma y llega a ser 613. 613 son las 613 leyes que Jehová, Dios, dejó al pueblo de Israel en el libro de Levítico. Muchos creemos que solamente Moisés subió a recibir los 10 mandamientos. Fue a recibir 613 leyes. Ahora, lo importante de esto y lo hermoso de esto, que 613 leyes, de esas 613, 365 son prohibiciones para el pueblo de Israel. Ahora dijeron usted, bueno, pero eso fue para el pueblo de Israel. Sí, pero cuando el Señor Jesús vino y abolió toda ley, esa ley también es para nosotros. Eso también es para nosotros. No era porque estábamos afuera, pero ya entramos. Ahora nada más que no somos salvos nos perdonan pecados por medio del sacrificio, porque por eso fue el Señor que murió en la cruz, para perdonar todo pecado. Ahora somos salvos por gracia, pero esa ley también nos corresponde a nosotros, como hijos de Dios. 365 prohibiciones.
¿Cuántos días tiene el año? 365. Hay una prohibición para los hijos de Dios cada día conforme a la ley judía. Y 248 promesas y bendiciones de parte de Dios al pueblo judío y ahora a nosotros. Pero tal vez tú que estás ahí me estás diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver con lo que dice en el Salmo 91? Mucho, porque cuando el Salmo 91, versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá. Cuando ellos traen el manto puesto y es tiempo de orar, ellos se hincan donde estén, sacan el manto, lo extienden como un ave, como las alas, y se lo cubren y se hincan a orar. Parece como una casita de campaña que usted mira ahí en el piso, pero es un hombre orando. Es una cobertura, el manto que les sirve para orar. Y esa cobertura representa una protección. Por eso el Señor lo compara como una ave que extiende sus alas, que sus plumas te cubrirán y debajo de sus alas estarás seguro. Porque si usted y yo vivimos bajo la ley, los estatutos de Dios, en obediencia, nada nos va a pasar. Entonces ahora sí encuentran la relación porque el Señor compara en el versículo 4 que extender sus plumas. Porque si vivimos bajo Dios, bajo su protección, nada ni nadie nos va a mover. Y luego en el versículo del 7 al 10 dice, estos son, del 7 al 10, vamos a leer del 7 al 10, dice, caerán a tu lado 1000. Antes de eso quiero mostrarles otra cosa. Dice, escudo y adarga es su verdad. El escudo representa la fe, conforme a Efesios 6:16. Cuando leemos la armadura de Dios, el escudo representa la fe. Pero el apóstol Pablo nos da una serie de armamentos, de cosas que un soldado usa que representan diferentes cosas. Nos habla del yelmo, nos habla de la espada, de los zapatos que representan el evangelio, las sandalias, y habla del escudo. El escudo dice que es la fe. Pero aquí la palabra dice que escudo y adarga es su verdad. Yo tenía mal entendimiento sobre la adarga. La adarga es un escudo tipo, es pequeño, no es muy grande, que es más portátil en los brazos, es de cuero, es ovalado y casi todo el tiempo es en forma de corazón. Pero es más fácil portarlo. En ese tiempo los guerreros, cuando no traían el escudo es más grande, más pesado, de metal. Pero la adarga era más portátil, igual los cubría. Simplemente que con el escudo usted no tenía que hacer nada, porque los escudos casi eran del tamaño de ellos. Entonces el escudo lo ponían enfrente de ellos y no les pasaba nada porque el escudo los cubría completamente. Pero como eran muy grandes, como eran muy pesados, usaban la adarga. Y la adarga va en el brazo, amarrada en el brazo. Pero ¿qué hay que hacer? La fe dice que sin obras es ¿qué? Muerta. La adarga, para que nos sirva, ese escudo hay que levantarlo, hay que tener movimiento, hay que accionar. Una adarga puesta aquí en mi brazo, así de esta forma, no va a hacer nada. Si me quieren hacer algo, el escudo no va a hacer nada, yo tengo que moverlo para protegerme. Entonces eso implica obediencia, implica sacrificio. El versículo 7 al 10 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
¿Cuántas veces no hemos leído estos versículos, hermano? ¿Cuántas veces no los hemos leído, pero no creemos lo que estamos leyendo? Esto es un salmo, hermano, que muchos hoy yo lo leo en la noche, hoy yo lo leo en la mañana y en la noche y lo recito. Y, ¡qué bien! Pero vívelo, créelo. No nada más lo lea. Este es Dios reflejado en este libro. Es Dios mismo. Dios está aquí vivo. Es el único libro que tiene el autor presente. Aquí está Dios. Y como hijos de Dios tenemos que entender y vivir conforme a lo que estamos leyendo. Creer que Dios lo va a hacer. Cuando dices que van a caer 1000 a tu diestra y 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, esto es el resultado de los primeros 6 versículos. En otras palabras, son 11,000 personas. 11,000 personas personas o demonios. Son demonios, son ataques. 11,000 van a estar rendidos a tus pies. No por ti, es por Dios. Luego dice, no te va a tocar y tú mismo con tus ojos vas a ver la recompensa, vas a ver lo que Dios va a hacer por ti. Pero eso se activa, el poder de Dios, cuando tú crees que Dios lo va a hacer. Ahorita estamos en tiempo de tiniebla, en tiempo de lucha, de ataque. ¿Por qué tiene temor si Dios está diciendo que no va a haber plaga que toque tu morada? Tenemos que creer lo que Dios dice. Dice, no te van a tocar y tú mismo vas a ver con tus ojos la recompensa de Dios por haber puesto al Altísimo como tu habitación, por darle la prioridad a Dios. No te va a venir nada malo, ni nada va a tocar tu hogar. Nada malo va a suceder en tu casa. Nada malo va a suceder en tu familia. Todo va a estar bien, pero tienes que creer la promesa que Dios tiene para ti y para mí. La iglesia tiene que creer lo que Dios nos está diciendo. Este tiempo que Dios está permitiendo que esté así es para sacudir la tierra, para sacudirnos como hijos de Dios y entendamos que su venida se acerca. Amén. Que es tiempo de que la iglesia se active y empiece a usar y a creer lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha dado. Y también sirve para los que no conocen a Dios, se acerquen a Él. Yo les garantizo, hermanos que nos escuchan, amigos que nos miran por Facebook, yo les garantizo que si los templos donde nos congregamos estuvieran abiertos, estuvieran llenos. Estuvieran llenos por el temor que hay allá afuera de que la gente se está muriendo. Amén. Sí. Estuvieran llenos. Amén. Yo les decía en la radio en la mañana, como iglesia tenemos que estar preparados, listos para ayudar al que no conoce, el que viene de afuera. Cuando venimos al Señor, venimos todos golpeados, venimos con malas costumbres, con malas actitudes, venimos hechos un desastre. Dios es el que nos limpia y nos va cambiando. Pero como iglesia, yo creo que sí viene un avivamiento y una cosecha muy grande. Yo lo creo. Pero como iglesia tenemos que estar listos para ayudar a toda esa gente que se va a acercar a nosotros. Porque un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Entonces nosotros tenemos como iglesia que estar listos para recibir a esa gente. Como ellos vengan, como ellos estén. Y ayudarlos, a asistirlos en su necesidad. Entonces, como iglesia, si no creemos lo que Dios nos dice, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a crecer? Si con esto que está sucediendo nos tiene atemorizados. Eso déjelo, amigo, no amigo, hermano, eso déjelo para alguien que no conoce de Dios. Que todavía no conoce de Dios, pero usted y yo conocemos a Dios. Sabemos lo que Dios
tan grande es que es capaz de hacer por nosotros. El Salmo 23, y con esto voy a concluir, no les voy a quitar su tiempo más. Es un salmo que yo creo que todos nos lo sabemos de memoria. Yo mismo lo aprendí, el Salmo 23 de memoria cuando llegué al Señor, porque a mi hija, la más pequeña, en ese entonces tenía 5 o 6 años, en Savannah, en la escuela dominical les iban a preguntar el Salmo 23. Entonces me puse a estudiar con ella y nos aprendimos los dos el Salmo 23 de memoria. Pero lo leemos y lo leemos y lo leemos y lo leemos y no nos damos cuenta lo que David nos está diciendo. El Salmo 91 se lo dicen los expertos. Unos dicen que Moisés lo escribió, otros dicen que David lo escribió. Pues yo no sé exactamente quién lo escribió, pero gracias a Dios que lo escribió. Claro, inspirado por Dios. Pero el Salmo 23 sí lo acreditan completamente a David, al rey David. Y empieza el rey David diciendo, le voy a leer los primeros 4 versículos. No, es más, se lo voy a leer todo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 4. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero le voy a leer ahora los primeros 4. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo no sé si usted lo agarró o no lo agarró, pero yo se lo voy a explicar. Le quiero dar a entender lo que le estoy diciendo. Los primeros 4 versículos del Salmo 23, David, todo lo que está diciendo, lo está diciendo en un tiempo futuro. Lo que David está diciendo en los primeros 4 capítulos es lo que no está viviendo. Él está viviendo lo contrario. Porque todo lo dice de Jehová mi pastor, nada me faltará. Ahorita me falta, pero nada me va a faltar después. Así es. Ahora le voy a leer los mismos 4 versículos, pero en el tiempo presente. No como David lo declaró, porque fue una declaración a futuro. Los primeros 4 versículos no está diciendo la condición que estaba David. Él está diciendo no estaba viviendo en ese momento David de esa forma. Estaba declarándolo a futuro. Su condición que él decía en los primeros 4 versículos no era su condición presente, era su condición futura. Ahora yo se lo voy a leer en su condición presente. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea que quiere decir, Jehová mi pastor, me falta todo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Me va a hacer descansar. Ahorita no puedo descansar en esos lugares porque estoy atribulado, porque estoy angustiado, porque estoy en problemas, en situaciones que no puedo descansar tranquilamente. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. Me va a pastorear. Ahorita no, porque ahorita no puedo encontrar ese reposo que yo necesito de tanta tribulación que tengo. Confortará mi alma. La va a confortar después, ahorita no. Quiero que entienda que David sentía que Dios se había alejado de él. Cuando nosotros leamos con entendimiento y tenemos que ver en qué tiempo se estaba hablando, qué era lo que le estaba sucediendo en este caso a David, para poder entender qué es lo que está diciendo. Luego dice, me guiará por sendas de justicia.
me va a guiar, porque ahorita no me está guiando. Ahorita me está yendo horrible, anda metido en un montón de problemas y angustias. Por amor de su nombre. Dice, aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahorita ando en valle de sombra de muerte, pero no voy a tener miedo después. Dice, porque tú vas a estar conmigo. Es aquí donde él está diciendo y sentía que Dios no estaba con él. Por eso todos estos 4 versículos es una declaración a futuro. No está declarando su presente actual. Pero en los otros 2, este es su presente, esta es su situación presente en el versículo 5 y versículo 6. Dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges. Él no dice, ungirás mi cabeza. Unges mi cabeza con aceite y mi copa. No dice estará, dice está presente. Ahorita mi copa está rebosando. Entonces, luego dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Está declarando que pase lo que pase, él va a vivir delante de la presencia de Dios. Y es como usted y yo, usted que me está viendo, tenemos que declararlo, pero tenemos que declarar, hablar lo que sí creemos. No nada más leer y recitar, eso no, Dios no nos llamó a eso. David estaba aceptando su condición en ese momento, en los primeros 4 versículos, pero él estaba creyendo que Dios lo iba a bendecir en el futuro, que Dios se iba a manifestar y que él iba a encontrar descanso y que él iba a encontrar en Dios iba a encontrar todo lo que necesitaba, que no era su presente actual. Él estaba sufriendo, él estaba batallando, tal vez estaba enfermo, atribulado, no encontraba descanso, pero declaraba que Dios lo iba a hacer, declaraba que Dios iba a manifestar en un futuro, declaraba que Dios lo iba a hacer. Y eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer, declarar que lo que no ves ahorita lo vas a ver mañana, que lo que te está pasando ahorita es temporal. Tienes que declarar la palabra de Dios. Tienes que creerle a Dios lo que Dios está hablando. Tienes que creer a Dios lo que Dios está diciendo. Si tú no lo miras en tu presente, lo vas a mirar en tu futuro. Tienes que ser como el rey David. Aunque estés atribulado, atormentado, enfermo, pase lo que pase, tú declara la palabra de Dios. Tienes que declarar que tú eres un hijo de Dios. Tienes que declarar que tú estás en victoria en el nombre de Jesús. ¡Ah! Yo quería dedicar chiquito. Gloria a su nombre, aleluya. Hermano, no solamente es abrir un libro y leerlo y aprendérselo y recitarlo. Es creer lo que Dios nos está diciendo. Es creer este momento. Estas cuarentenas es tiempo de meditar en la palabra de Dios. Es tiempo de esperar en las promesas de Dios. Yo con esto no le digo salga, hermano, y busque la enfermedad. No. Porque también Dios nos dice que tenemos que acatar las autoridades terrenales. Pero que esto no le impida a usted para que Dios se pueda manifestar. No le ponga límites a Dios. Si usted sale a trabajar, a buscar el pan de cada día por necesidad, como yo lo hago, como todos nosotros lo hacemos, hermano, entonces usted también puede salir a compartir la palabra de Dios. Amén. No le ponga límites a Dios, deje que Dios se manifieste. Dios está en medio de esta tormenta. Con esto voy a acabar. Génesis 1, capítulo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Eso a mí me da a entender, cuando el Señor destronó a Satanás del cielo, lo manda a la tierra. Por eso había desorden. No se sabe qué tanto tiempo fue para que hubiera ese desorden, cuánto tiempo duró Satanás en la tierra antes de que la presencia de Dios llegara. No se sabe, pudieron ser meses, años, siglos, no sabemos. Pero lo bueno y lo que sabemos, que el Espíritu de Dios se movía en la faz de la tierra. Y luego dice, el Espíritu se movía
sobre la faz de la tierra. Pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía y estaba en tinieblas. Ahorita, en este momento, no solamente la nación de Estados Unidos, el mundo entero está en tinieblas. Pero así en tinieblas el Señor se está moviendo sobre la faz de la tierra. ¡Ay! No simplemente las tinieblas es para ocultar algo bueno o algo malo. Dios no se equivoca. Dios no hace... He don't make mistakes. Él no se equivoca. Dios no permite situaciones porque quiere o porque se le antojaron. Detrás de todo esto hay un propósito específico que Dios va a hacer. Dice que la tierra estaba en tinieblas y que el Espíritu de Dios se movía en la faz de la tierra. Pero en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. La luz estaba atrás de las tinieblas. La luz no vino de otro lado a existir. La luz ya existía, pero estaba atrás de las tinieblas. El Señor está en medio de esta tormenta. El Señor está en esta tormenta. Simplemente que no se ha manifestado porque Él tiene un propósito específico por lo que Él quiere hacer en la tierra. Solamente el pueblo de Dios tiene que esperar. La luz va a llegar, la luz se va a manifestar, pero el pueblo de Dios tiene que esperar a la manifestación de Dios que va a suceder con todo esto del virus. Usted se va a acordar de lo que le estoy diciendo ahorita. Vamos a ver cosas preciosas después de todo esto, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Usted y yo cometemos errores, pero Dios no. Atrás de las tinieblas estaba la luz y la luz fue hecha. Dios está en medio de esta situación. Dios tiene todo bajo control. Amigo, hermano que me estás escuchando, me estás viendo, no te preocupes. No te preocupes. Solamente aguanta. Resiste. Porque esta tiniebla se va a acabar y tú vas a ver la luz. Y los hijos de Dios vamos a salir en victoria como siempre lo hemos hecho. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios guarde a tu familia, a tus hijos, a tu hogar. Dios prospere todo lo que tú hagas. Que todo lo que tú toques se multiplique en el poderoso nombre de Jesús. Te podrá faltar tal vez ropa, alimento, calzado, pero si no te falta la presencia de Dios, lo tenemos todo. Hay una alabanza hermosa que dice que me falte todo menos tu presencia, porque contigo un árbol es como un palacio real. Que nos falte todo si es necesario, hermano, pero que no nos falte la presencia de Dios. Sigamos creyéndole a Dios que Dios va a obrar. Que Dios se va a manifestar, va a tomar un tiempo para que tú y yo podamos ver lo que Dios quería hacer. No te preocupes, sigue orando, sigue declarando que tu familia, tus seres queridos van a estar bien. Nunca dejes de creer que Dios está trabajando. Aunque tú no lo veas, Dios sigue trabajando. Dios se sigue moviendo sobre la faz de la tierra. Y desde el momento hacia adelante tú vas a ver un mover de Dios muy fuerte. Tú vas a ver cómo a la tierra se sacude porque Dios quiere preparar a su pueblo. Iglesia, tenemos que ponernos las pilas como decimos. Ya no hay tiempo para perder el tiempo. Tenemos que meternos en la palabra del Señor. Ayudar a los que tengamos que ayudar, sentir el dolor de los demás. Dejémonos de críticas, de cosas que no nos van a llevar a ningún lado. Hay que ayudar al prójimo, hay que extenderle la mano al que lo necesita. Hay que compartir su palabra para cuando el momento llegue, estar listos y podamos irnos a la presencia de Dios.
Si alguno de ustedes se va antes de que el Señor venga por su iglesia, gloria a Dios, denle gracias a Dios. Pero los que nos vamos a quedar aquí a esperar al Señor, tenemos que seguir luchando. No te preocupes. Dios se va a encargar de tu situación. Tú preocúpate por compartir la palabra con alguien. Tú haz lo que Dios te ha mandado a hacer y Dios se va a encargar de tus cosas. Créeme lo que te estoy diciendo. Cuando el ser humano se encarga de hacer las cosas que nos ha mandado hacer Dios se encarga de las tuyas. Pero cuando tú dejas de hacer lo que Dios te ha mandado hacer, Dios se encarga de hacer de las cosas que Él te ha prometido. Deja de perder el tiempo y pongámonos, si tú estás fuera del camino y lo conoces, es tiempo de que te acerques nuevamente. Amigos, si tú nos estás viendo, es tiempo de que conozcas al Señor. Es tiempo de que te acerques al Señor. Yo no conocía al Señor, yo nunca me imaginé que iba a conocer a Dios. Yo tuve un encuentro con Dios. Dios ha transformado mi vida, ha cambiado mi vida y la sigue trabajando. Soy imperfecto como tú y como todos los demás como ser humano. Pero reconozco ahora que cometo errores y le pido perdón a Dios. Es tiempo de que nos levantemos en fe y declaremos la palabra del Señor, de que Dios es real, de que Dios es el Todopoderoso. Amigo que nos escuchas ahí, si te quieres poner de pie, quieres levantar tus manos, vamos a orar por ti. Vamos a orar por todos los que nos están mirando. Vamos a orar por la nación. Vamos a orar por todo lo que está sucediendo. Que el Señor nos siga dando la fortaleza de poder seguir caminando, de poder seguir trabajando. Aunque sea poquito que lo que hacemos, no te preocupes, el Señor no se fija en la cantidad de que tú hagas. Lo que el Señor se fija es en la disponibilidad que tú tienes para hacer, sea lo que vayas a hacer. Ahí donde estás, levanta tus manos conmigo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, Señor, que son buenas cada día. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de permitirnos estar reunidos en este hermoso hogar, Señor. Yo te pido, Señor, de manera muy especial, que bendigas, que multipliques, Señor, este hogar. Que sigas siendo tú el centro de este hogar, Señor Jesús. Así de la misma manera, Señor, te pido que cuides de aquellos que están fuera, Señor. De aquellos que nos están viendo, Padre, en este momento. Yo declaro en el poderoso nombre de Jesús que ninguna plaga va a tocar tu morada. Yo cubro con tu sangre preciosa, Señor, cada uno de esos hogares, Señor, que nos están viendo. Cada uno de los hogares que estamos aquí representados, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y declaramos protección en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor. Y que en un tiempo muy cercano vamos a darnos cuenta, Señor, cuál era el propósito que tú tenías tras de esto, Señor. Tu espíritu se mueve en la faz de la tierra de una manera sobrenatural, como siempre lo has hecho, Señor. Y esta no va a ser la excepción. Gracias por darnos la libertad de alabarte, de glorificarte. Gracias por tu presencia. Señor, atamos y reprendemos todo espíritu, Señor, de miedo, Señor. Todo espíritu, todo dardo del enemigo que está lanzando a tu pueblo, Padre. Lo atamos en el poderoso nombre de Jesús y declaramos victoria en tu pueblo, Señor. Todo espíritu de enfermedad, Señor, la atamos en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos libertad al cautivo ahora, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Declaramos tu sangre, Señor, y tu presencia en esos hogares, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Señor, perdónanos. Perdona, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Hemos cometido pecados, Señor, grandísimos, y te pedimos en este momento que sanes tu tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Padre Santo, para volver a regresar a esa libertad que solamente usted nos puede dar, Señor. Gracias por la confianza, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo, Padre Santo. Gracias por darnos la libertad de poder adorarte y glorificarte, Padre Santo. Gracias. Declaramos bendiciones en cada uno de esos hogares, Señor. En el poderoso nombre de Jesús decimos gracias. Tú que estás ahí, cree que Dios existe. Cree que Dios lo va a seguir haciendo. Y así nos despedimos deseándoles que Dios los bendiga, que Dios los multiplique. El día de mañana vamos a seguir aquí. Y la iglesia de Washington les dice que Dios les bendiga.